Menor en Casa. Niños, jóvenes, bienvenidos a una nueva semana, a la que los invito a vivir con la mejor disposición por parte de todos nosotros, con el mejor entusiasmo, con la mejor esperanza en que todo va a transcurrir para nuestro bien. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, para que pongamos en sus manos lo que viviremos, lo que realizaremos, nuestros aprendizajes durante estos días, nuestras actividades, nuestro compartir en casa, que todo ello esté bendecido y acompañado por la presencia de nuestra Virgen Madre. Nuestra Señora del Rosario, en el silencio de este día, vengo a pedirte la paz, la sabiduría y la fortaleza. Quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor para ser paciente, comprensivo y bueno. Ver a tus hijos más allá de las apariencias, como tú misma los ves. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendicen moren en mi espíritu. Que sea tan benevolente y tan alegre que todos aquellos que se aproximen sientan tu presencia. Revísteme, Madre mía, de tu belleza, y que a lo largo de este día yo te revele. Amén. Estamos terminando 2 meses donde hemos venido reflexionando acerca de un tema que es fundamental en la vida de todo ser humano, que es el tema de la disciplina. Sin embargo, la disciplina tiene unos valores que son complementarios y que son urgentes y necesarios en nuestra vida, sobre todo en este momento. Y a esos valores es a los que me quiero referir en este día. Son el valor de la disciplina, complementado por la autonomía y por la honestidad. Si uno de los valores que exige esta modalidad de educación es precisamente la autonomía personal, eso yo lo he mencionado en varias ocasiones, porque es ahí donde se hace necesario que usted como estudiante se dé sus propias normas, diseñe sus propios compromisos y haga un esfuerzo por cumplirlos. Yo quisiera que viéramos a través de estas diapositivas que voy a proyectar cuál es la diferencia del modelo de educación al que estamos habituados, que es una educación presencial, frente a una educación virtual, que es la que estamos recibiendo en este momento, o educación remota o a distancia, como la queramos llamar. Hay 2 valores a los que tenemos que apelar en este momento por parte de ustedes, y es el de la responsabilidad y la autonomía suya como estudiante. Vamos a mirar qué es rápidamente, en qué consiste ese valor de la autonomía. Ser autónomo es tener la capacidad de elegir nuestro propio destino. Existen unas normas sociales, unas normas familiares y unas normas en educación que nos van demarcando por dónde nos debemos mover nosotros. La capacidad de tomar decisiones sin la ayuda o sin la presión del otro, todo depende de dónde queramos llegar. Me explico. Cuando nosotros tenemos un proyecto y cuando tenemos un propósito, y nosotros estamos de acuerdo con sus proyectos y con sus propósitos de vida personales, desde la dimensión de educación, ustedes son los que tienen que adquirir los aprendizajes y las competencias necesarias para ser promovidos. En una educación presencial, pues la institución diseña unos horarios de estudio, diseña unas normas y las propone a los estudiantes, cuáles son las actitudes, cuáles son los comportamientos en el aula de clase, en los pasillos, en el juego, en el descanso, etcétera, etcétera. Cada profesor pone también las normas y dice qué es lo que cada uno debe hacer, cómo lo debe realizar y hacia dónde quieren llegar para alcanzar determinadas competencias académicas. En este caso sucede lo mismo, sin embargo no existe ni la supervisión ni el control del profesor, y tal vez muchos en nuestra vida que fuimos formados bajo este modelo y que hemos formado a otras personas bajo este modelo, nos cuesta mucho entender que ya es necesario que el mismo estudiante asuma esos compromisos
pero que ya no va a tener ni el control, que ya no va a tener la disposición del otro, sobre todo cómo debe actuar y en qué momento debe actuar, que ya no van a hacer las cosas por uno mismo, sino que es necesario que cada uno de nosotros autogestione lo que tiene que hacer para poder alcanzar las competencias que debe alcanzar como estudiante. Por eso es necesario saber qué es lo que queremos como estudiante. Cuando a un niño o a un joven lo matriculan en una institución educativa, tiene unos propósitos y tiene unos proyectos académicos muy puntuales y muy definidos. Si yo sé qué es lo que quiero, qué es lo que pretendo como estudiante, qué es lo que quiero aprender, qué es lo que necesito aprender, si yo sé a dónde voy en esta modalidad de estudio a distancia, cada uno de nosotros tiene que diseñar unas estrategias puntuales, específicas, para poder alcanzar lo que quiero y debo alcanzar, y lo proyecté desde el comienzo del año académico. ¿En qué consiste este tipo de educación? A ver, la educación a distancia es necesario que el estudiante sea autónomo, es decir, que él mismo se ponga sus propias normas, que las cumpla y que las respete, pero sobre todo es necesario que sea responsable. Y ser responsable es cumplir con los deberes, hacer lo que tenemos que hacer sin la necesidad de la supervisión y de la vigilancia de nadie, sin necesidad de que nos lo tengan que estar diciendo. Siéntese bien, ubíquese acá, atienda, escuche, etcétera, etcétera. En una comunidad autónoma, en una comunidad educativa autónoma, en un grupo de estudiantes autónomos, el profesor no tendría que estar diciendo, enciendan la cámara para saber si están ahí. Levántense, dispónganse, báñense antes de empezar la primera hora de clase. Eso no tendría que estarlo diciendo un profesor, porque todos sabemos que quien tiene su autonomía personal sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Obviamente que el docente tiene un rol que apoya continuamente, pero sin embargo el papel fundamental en este caso lo tiene es el estudiante. Utilizamos medios electrónicos para enviar un material que sea útil para nuestro estudio, y ese material hay que saberlo aprovechar muy bien, y sobre todo que tenemos la limitación que no vamos a tener siempre y en todas las ocasiones el profesor presente para que nos dé las explicaciones que nosotros necesitamos para poder entender cada uno de los temas. ¿Cuál es el papel del estudiante en esta modalidad? El estudiante debe ser más autónomo y más responsable. Cada estudiante es responsable de su estudio, ya que no tiene a nadie vigilándolo por lo que está haciendo. Comprometerse tanto personal como institucionalmente. El estudiante tiene roles que le permiten actuar con iniciativa, tomar decisiones. Simplemente va aceptando las orientaciones que el profesor le va ofreciendo, que son más una ayuda, un subsidio, pero repito, el protagonismo fundamental en este caso lo tiene es el estudiante. El maestro tiene un rol y es un rol muy importante, y de verdad que la reinvención de la pedagogía y de la didáctica que los profesores han hecho durante este tiempo no es solamente un discurso ni es una bonita palabra. Los profesores fueron formados en sus universidades para ofrecer una educación presencial, pero la educación virtual o la educación a distancia requiere otra didáctica y otra metodología muy diferente a la que ellos han tenido que apelar sin haberse formado en ella, pero su creatividad, sus iniciativas y sobre todo el amor que ellos ponen, el amor por su profesión, el amor por ustedes como estudiantes, ha hecho que ellos de manera muy creativa diseñen todos los días nuevas estrategias para ayudarles a comprender a ustedes lo que deben comprender para alcanzar las competencias necesarias. El papel del docente es de orientar, es actuar como facilitador del aprendizaje, acompañando, asesorando, informando, elaborando estrategias de trabajo individual y grupal en sus estudiantes, orientando el uso de los materiales y de las herramientas virtuales
que están al alcance de cada uno de ustedes. En esa educación presencial, el estudiante usa como medio de comunicación a veces el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En la educación presencial, el docente tiene más facilidad para comunicarse y para hacerse entender. Acá, pues, tenemos mayores dificultades para que nos comprendan lo que quisiéramos que nos entendiéramos. Por eso, yo quiero recoger mi reflexión en 3 aspectos muy importantes que esperamos de ustedes. Primero, que sean autónomos. Es la característica principal que debe poseer un estudiante cuando lo está haciendo en esta modalidad a distancia. Es ser el dueño de sus decisiones y velar por sus propios intereses, siempre teniendo en cuenta a los demás. No es justo que unos papás se sacrifiquen, se preocupen por darle la mejor educación a sus hijos, que un docente diseñe las mejores estrategias, que dedique mucho tiempo a preparar una clase, y que aquel que debería ser el más interesado, el que resulta ser el más beneficiado, no esté aprovechando lo que los demás están ofreciendo para su crecimiento y para su formación personal. Es ahí donde nosotros hablamos de autonomía, que usted asuma, que asuma la norma, que usted mismo se ponga sus propias normas. Eso quiere decir autonomía. Cada uno se pone unas normas, diseña un plan de trabajo, busca el sitio más indicado para el trabajo en la casa, dedica el tiempo que considere necesario para sus aprendizajes, sin necesidad de que le estén presionando, le estén diciendo las cosas. El segundo valor, después de la autonomía en esta modalidad que es fundamental, es el de la responsabilidad. Un estudiante a distancia ejecutará sus obligaciones de una manera innata, ya que esta característica tan relevante lo impulsa a hacerlo. El responsable es aquel que hace lo que tiene que hacer en el momento que hay que hacer, sin necesidad de que se lo digan, repito, sin necesidad de tener a alguien, sin necesidad de que alguien le esté peleando porque lo haga. La vida es muy irónica. A veces muchos conflictos de los niños y de los adolescentes con los adultos son precisamente por eso, porque los otros que ya han vivido, que tienen la experiencia de la vida, tratan de orientar para evitar que el otro se equivoque. Pero muchas veces cuando no conocemos las consecuencias de nuestros actos ni sabemos medirlas, entonces entramos en conflicto con los demás que nos quieren ayudar y nos quieren orientar. Y eso no es ser responsable. La automotivación. Cada uno de nosotros debe reflexionar acerca de los motivos por los cuales cada mañana se levanta. Se pone frente a una pantalla de computador, se dispone a recibir unas orientaciones y a mirar las consecuencias que trae para su vida una buena formación y una excelente educación como la que le ofrece a usted el Colegio Seminario Menor de Nuestra Señora del Rosario. Si uno no encuentra los motivos para realizar una acción, sin duda que lo va a hacer como sintiéndose obligado, como sintiendo la presión de otro. Uno se forma y uno estudia porque quiere alcanzar el éxito en la vida, porque uno es consciente de que las consecuencias de una buena educación uno mismo las va a disfrutar en su vida adulta o en su vida posterior. Si ustedes se forman muy bien desde esta etapa del colegio, sin duda que en la educación superior no van a tener mayores dificultades, sino que se van a destacar por la excelencia. Y si usted se forma muy bien en su educación superior, sin duda que en su vida profesional se va a destacar entre los demás por su competencia profesional. Se trata de que cada uno de nosotros encuentre los motivos y las razones por las cuales debe estudiar y debe estudiar con responsabilidad y debe adquirir las competencias necesarias para la vida, no solamente para nuestra
para nuestra vida familiar, nuestra vida social, sino también en nuestra vida profesional. La autogestión. El estudiante desde la distancia debe estar en la capacidad de organizar su propio plan de estudio, puesto que no tendrá a su lado ni a un profesor, y en la mayoría de los casos no va a tener ahí a sus papás que le tengan que estar diciendo, que le tengan que estar supervisando si realiza o no los deberes. Usted es el único dueño de su tiempo y de su espacio. ¿Ya? Un estudiante desde sexto debe ser muy consciente que debe tener la capacidad de cumplir con sus obligaciones y con sus deberes sin necesidad que le estén repitiendo que lo tiene que hacer. Y finalmente, una virtud muy importante, y es la honestidad. Esa virtud debe caracterizar al estudiante del colegio C menor. Nosotros no nos ganamos nada cuando hacemos fraude en una evaluación. Como estudiante pierde mucho, como estudiante se engaña. En esta modalidad a distancia, la autoevaluación de los estudiantes es un componente fundamental, que usted mismo tenga la capacidad de mirarse, de mirar su esfuerzo, de mirar su compromiso, y a partir de ese esfuerzo, de ese compromiso y de las competencias académicas que haya adquirido, usted mismo pueda decir: yo merezco esta calificación o no me la merezco. Es aquí donde nosotros tenemos que poner en evidencia que somos personas honestas con nosotros mismos, que somos honrados. Qué triste que mientras un profesor está haciendo una evaluación a distancia, a través de la pantalla, a través del computador, entonces tengan sus grupos de WhatsApp compartiendo las respuestas. Es un acto de deshonestidad con ustedes mismos ante todo, con sus papás que quieren que ustedes aprendan, con un profesor que se ha esforzado por enseñarles y que ha puesto todos los medios para que ustedes también adquieran los aprendizajes. Es un engaño que no podemos sostener durante mucho tiempo, porque mañana o pasado regresaremos a nuestras clases presenciales y de alguna manera tendremos que dar cuenta de esos conocimientos que adquirimos o no adquirimos. Si usted fue superando, o si usted sacó unas buenas calificaciones, si usted fue calificado en superior sin haber adquirido las competencias, tarde que temprano usted mismo va a tener que vivir las consecuencias de ese engaño que usted mismo se ha hecho. Y si está en grado 11, el próximo año en la universidad, cuando tenga que echar mano de esos presaberes que se supone lleva desde el colegio y no los tenga, entonces se le van a presentar las primeras dificultades, los primeros sufrimientos por no haber aprovechado la oportunidad que tuvo mientras estaba en el colegio. Entonces, esta es mi invitación para hoy y para esta semana y para siempre mientras estemos en esta modalidad. Vamos a ser autónomos en nuestros aprendizajes, vamos a ser responsables en nuestro compromiso. Nosotros mismos vamos a autogestionar los mejores medios para adquirir las competencias y vamos a ser honestos con nosotros mismos en el momento de la evaluación. En eso consiste el valor de la autonomía, que complementa perfectamente con el de la disciplina. Hace años ya, cuando descubrí la capacidad de reflexión, lentamente fui discriminando lo que quería y lo que no. Elegí tomar decisiones sin la ayuda de otros, es decir, convertirme en mi propio motor a través de mi autonomía. Ciertamente, tuve la inmensa fortuna de tener a seres humanos decididos y honestos que en el transcurrir de mi vida me ayudaron a lograr este proceso de desarrollo y construcción personal. Una de las capacidades más bellas es lograr
darse normas a uno mismo sin la influencia de presiones internas o externas. Junto con la autonomía viene de la mano la libertad. La capacidad de ser libre implica una clara opción por el bien. Es hacer todo aquello que no cause perjuicio al otro. La libertad y la autonomía tienen que ir acompañadas por el respeto a sí mismos, el respeto al otro, en un consciente ejercicio de responsabilidad sobre mis propios actos. Hoy puedo afirmar que la vida bien vale la pena vivirla. La autonomía y la libertad me permiten deslizarme en un diferente ritmo que lo único que me deja es paz interior. Para mí, la más bella de las compañías. Descúbrela. Hoy nos unimos con alegría a nuestros estudiantes que están de cumpleaños en esta fecha. Démosle gracias a Dios por sus vidas. Desde acá los acompañamos y les enviamos un abrazo virtual de felicitación y rogamos a Dios para que les permita cumplir muchos años más en felicidad, en tranquilidad y en paz. Que Dios los bendiga. El día de hoy cumplen años Samuel Gaviria Alzate del grado primero 4, Miguel Ángel Cárdenas Navarro del grado 10º y Juan Manuel Guerrero Londoño del grado 11º. Felicitaciones. Y a todos ustedes les deseo una semana muy bendecida. Que el Señor los proteja, que los guarde. Pero el Señor no nos protege si nosotros mismos no nos protegemos y no nos cuidamos. Cuidémonos para que cuidemos a las personas que amamos. Seamos prudentes en la forma como nos relacionamos con los demás. No olvidemos las normas y las pautas sociales que se nos propone para este tiempo de pandemia. Y que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz semana para todos. Semenor en casa.